Pues hoy es 6 de noviembre del 2016 y vamos a estudiar Romanos 3. Romanos 3. Capítulo 3, verso 1. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Dice mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada ¿la qué? La palabra de Dios. ¿Quién cuidó la Biblia durante miles de años en el pasado? ¿Quién cuidó la escritura? Los judíos. ¿Quién escribió la primer copia de la ley? El primer pedacito de la Biblia. Porque Biblia es Biblo, son muchos libros. La Biblia en realidad son 66, no es uno solo. Esto es un compendio. ¿Quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés. ¿Cómo se dice Moisés en hebreo? Moshe. Él, Moshe, escribió los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Perfecto. Se llama el Pentateuco. La Torá. Entonces a ellos les fue confiada la palabra de Dios. A los judíos. Entonces no nos vengan a decir, por favor, que John Smith vino a escribir otro Nuevo Testamento. Si a los judíos fue a los que les fue encargado la palabra de Dios. Y Pablo era judío, ¿verdad? Pablo era judío, ¿verdad? Él escribió casi todo el Nuevo Testamento. Si acaso creo que de los pocos que escribieron un poquito la Biblia fue Lucas. Pero Lucas escribió también dictado por los apóstoles. Ahora, ellos son los que cuidaron la Biblia. Ellos, los judíos. Jeremías, judío. Bueno, no exactamente judío, más bien del linaje de Israel, porque para ser judío tienes que ser de la tribu de Judá. Isaías, Yesayahu, Yermeyahu, Jezquel, etcétera, son judíos. Ezequiel, Isaías, Jeremías, Oseas, Habacuc, Sofonías, Moisés, Josué, Samuel, David, Salomón, judíos todos. Dios le dio a los judíos a cuidar su palabra. Y esto que nos quede bien claro, porque es bien importante que tú lo sepas. Para que no venga el catolicismo romano a decirte, nosotros les dimos la Biblia a ustedes. No, señor, la Biblia lo dio los judíos. Juan era judío, el apóstol. Pedro era judío, el apóstol. Santiago y Judas, los hermanos de Jesús, eran judíos. Pablo era judío. La Biblia no nos la dio el catolicismo romano. La Biblia nos la dio Dios, inspirada por su Espíritu Santo, y la escribieron los judíos. Dios los eligió a ellos. ¿Sabías tú que los niños antes de ir a primaria, ir a secundaria, ir a prepa, los niños iban a la sinagoga y se aventaban 8 horas diarias en la sinagoga y aprendían Torá? ¿Quiénes eran los famosos escribas del tiempo de Jesús? ¿Se acuerdan que Jesús hablaba de los fariseos y los escribas? Escriba es escribano, escribe. ¿Qué escribían ellos? La Torá. Estaban dedicados por completo. Antes no había imprentas. La imprenta se inventó en el 1400 con Gutenberg. Y el primer libro impreso en la imprenta fue la Biblia. ¿Verdad? Dios le dio la Biblia a los judíos. ¿Cómo la pasaban ellos? Hay videos preciosos de cómo se escribe una Torá nueva. Son preciosos. Tocan shofar, tocan decacordios, tocan arpas, y mientras está un escribano, letra por letra, con mucha delicadeza, bien bonitas sus letritas, escriben en un rollo. Y así, y escribían copias de la ley. La primera copia la escribió Moisés. Las siguientes copias la escribieron los escribas, que por lo general eran levitas o coanín, del linaje de Aarón, de los sacerdotes, ¿verdad? Escribían las copias y esas copias las llevaban y las guardaban en las sinagogas. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a una sinagoga en Galilea que tomó el rollo? No había capítulos ni versículos. Abrió el rollo y cayó en el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Se acuerdan? Que Jesús fue a una sinagoga y lo abrió y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos, anunciar el año favorable de Dios. Y dice, hoy esta escritura se ha cumplido frente a sus ojos. ¿Se acuerdan? Salud. Pues Jesús agarró una copia que estaba en una sinagoga. La escribieron los judíos. Ellos eran los que cuidaron la Biblia. Eran sumamente celosos de la ley. Sumamente celosos.
Entonces, después del Antiguo Testamento, en la era apostólica ya, vemos en la carta de Colosenses que Pablo le decía a los colosenses que por favor, después de que los colosenses leyeran esa carta, se la pasaran a otra ciudad, que también la leyeran. El apóstol Pablo da instrucciones de que sus cartas se repartieran entre las ciudades para que todos las conocieran. Sabemos por la misma Biblia que el catolicismo romano no fue el que nos entregó la Biblia. La Biblia la entregó Dios a través de los judíos. Lo que sucedió es que la Biblia eran libros separados. Si tú querías tener toda la Biblia, la querías leer toda, tenías que comprarte el libro de Mateo, y luego el libro de Marcos, y luego Judas, y luego Apocalipsis, etc. Tú tenías que juntarlos. Ahora no. Ahora, a partir de Gutenberg, se hizo un compendio de los 66. ¿Quién hizo el canon de los 66 libros? ¿Quién lo hizo? Pues ya vimos en el siglo II quiénes fueron el grupo de judíos que se juntaron para hacer canon. ¿Qué significa canon? Canon son los libros que sí son inspirados por Dios. Los judíos siempre han rechazado los libros apócrifos de los católicos. Esos 7 libros apócrifos, los judíos siempre lo han rechazado. ¿Cómo sabemos los cristianos que esos 7 libros apócrifos, Macabeos, Tobías, Sirácides, los libros agregados de Daniel, Eclesiástico, etcétera, cómo sabemos los cristianos que esos libros no son palabra de Dios? Son libros escritos por hombres pero no inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos? Bueno, primero, los judíos los rechazan completamente. Y los judíos fueron los que formaron el canon en el siglo II. Y la Biblia dice que Dios le dio a cuidar su palabra a los judíos. Cuando un rabino dice, esos 7 libros de los católicos no son palabra de Dios, eso es una señal de alarma. Los 24 libros de tu Antiguo Testamento son exactamente los mismos 24 libros de una Biblia hebrea, que se llama texto masorético. Tienes la seguridad de que tu Antiguo Testamento es el real, es el fidedigno, porque es idéntico al Antiguo Testamento hebreo. Yo los comparé. En Puerto Vallarta tengo una Biblia que es de Israel, escrita por un judío. Son carísimas. Y yo la comparé. Fíjense, tengo que ir a Vallarta para compararlas porque no es mía, es prestada. Yo las tengo que comparar. Y yo me senté a revisar, y la Reina Valera 60 es igual en el Antiguo Testamento que la Torá y el Tanaj. Es una Biblia muy bonita, muy bonita. Entonces, vienen los apóstoles y encargan que sus cartas sean leídas. Ahora, el compendio de cartas existió hasta muchos siglos después, pero las iglesias sí conocían las cartas de Pablo, sí tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, me voy a meter un poquito en algo que no es exactamente del tema. ¿Por qué ya no hay apóstoles actualmente? Y esos que se autodenominan apóstoles son falsos. ¿Por qué? Ahí te va. Porque los apóstoles tienen que tener una característica. Los apóstoles tienen el poder y la autoridad para hablar palabras de Dios que se dan escritas en la Biblia. Esa es una de las características apostólicas. Y la Biblia dice, después del 90 después de Cristo, el último capítulo de Apocalipsis dice que a quien le agregue a la Biblia o a quien le quite, Dios va a traer las plagas sobre esa persona y borrará su nombre del libro de la vida y lo manda al lago de fuego. Entonces los apóstoles tienen la característica de poder hablar palabras inspiradas por Dios que serán escritas en la Escritura. Porque Jesús dijo, no les digo más porque no lo van a poder sobrellevar. Entraron los apóstoles y edificaron sobre la doctrina de Cristo hablando palabras inspiradas por Dios que iban a ser escritas en la Escritura. Si viene un falso como el líder ese Joaquín, el hijo de Joaquín, el de la luz del mundo, que tiene un mini Vaticano en Guadalajara, dice, yo soy apóstol, hereje. A ver, tú no tienes autoridad para hablar palabras inspiradas de Dios porque el canon ya se cerró. Apocalipsis capítulo 22 tiene el sello, nadie le quita ni le agregue. Aparte de que en 1 Corintios capítulo 15 dice que Pablo se autodenominaba el último apóstol, dice, soy como un abortivo, ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Y él escribió casi todo el Nuevo Testamento. Imagínate, Pablo dice, soy el último, como un abortivo, y no merezco ser llamado apóstol. Y vienen estos herejes, autodenominándose apóstoles, no cumplen. En 2 Corintios viene la lista de los requisitos para ser apóstol. Y si tú los lees, solamente los apóstoles de Cristo lo pueden cumplir. Aparte, Jesús dijo que los apóstoles se van a sentar en 12 tronos.
Y vienen estos, ¿a poco les van a preparar otro trono, otro 13º trono, otro 14º trono en el cielo? Claro que no. Jesús dijo, se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. ¿Pero qué con Judas? Judas se fue al infierno. Pues en lugar de Judas, el libro de Hechos nos narra que entró otro en su lugar. ¿Se acuerdan quién era? Sí, exacto. Matías o Matatías, ¿verdad? Él entró en su lugar. Entonces, ¿quién se va a sentar en el 12º trono? ¿Ese Matías o Pablo? Pablo. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que tú los puedes estudiar para ser apóstol es que Jesús te hable en persona. A Matías no le pasó eso, a Pablo sí. ¿Me entienden? Matías entró, sí, por el Espíritu Santo, pero entró como suplente. Pero para ser apóstol tienes que tener un llamado desde antes de la fundación del mundo. Pablo siempre supo que era apóstol. El apostolado no es, ay, ya fui pastor muchos años, ahora voy a ser apóstol. No es un escalafón. El apóstol siempre supo que era apóstol. La Biblia enseña que desde que Jesús los llamó, les llamó apóstoles. Desde que los llamó, ellos sabían siempre que fueron apóstoles. No es un escalafón. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Cómo los apóstoles fueron los que dieron el Nuevo Testamento y ellos son judíos. Que no te engañen. Nosotros les dimos la Biblia. Ah, ¿ustedes son judíos? ¿Ustedes son los 12 apóstoles del Cordero? ¿Ustedes pueden hablar palabras inspiradas por Dios? No, Señor. Bueno, continuamos. Romanos 3:3 dice: Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La mayoría de los judíos actualmente, bueno, no la mayoría, pero un cierto porcentaje de los judíos son ateos. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, en los pogroms allá en Rusia, en los guetos, en los campos de concentración, muchos de ellos dijeron, ¿dónde está Dios? Nos están asesinando, nos están masacrando, ¿dónde está Dios? Los mismos fundadores del Estado de Israel, entre ellos David Ben Gurión, no creían en Dios. El himno nacional de Israel lo hicieron adrede sin nombrar a Dios. Los fundadores del Estado de Israel, que fueron usados por Dios para fundarlo, pero no eran salvos, eran ateos. Dios los usó porque tenía que cumplir su palabra, pero ellos mismos eran ateos. Ese himno nacional precioso que se llama Hatikva. Entonces, aquí dice, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho no la fidelidad de Dios? La mayoría de ellos son incrédulos. ¿Eso hace nula? No, de ninguna manera. La palabra de Dios no va a dejar de ser palabra de Dios solo porque algunos judíos no creen. Y dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y aquí nos dice una verdad poderosa: solo Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Mucha gente le hace caso a los hombres. Mucha gente no cree, por ejemplo, que la salvación se pierde porque un hombre le dice que no se pierde. Y aquí dice, sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Mucha gente va tras estatuas y yesos y pinturas porque un hombre les dijo que si les rezaba, les respondía. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque un hombrecito te dijo algo, vas tras él, pero el hombre es mentiroso, pero Dios sí es veraz. Entonces, ¿qué nos dice aquí la Escritura? Tú le puedes hacer caso a la Biblia, aunque el que te dio la Biblia, el judío, en este momento la mayoría de ellos no creen en Yeshua, en Jesús, y muchos de ellos son incrédulos. No por eso la palabra de Dios se invalida. Si la palabra de Dios fue aportada por los judíos y los judíos ahorita no están, la mayoría de ellos, muchos sí creen en Yeshua, como 30,000 en Israel, pero la mayoría no creen, por eso la palabra de Dios va a ser invalidada de ninguna manera. A mí me ha tocado ver muchas veces cómo una persona le predica a otra, lo evangeliza, y el evangelizado sí se arrepiente y se convierte y se salva, y el que le predicó después se vuelve al lodo, al popó del pecado y nunca más se regresa y se pierde.
Lo he visto muchas veces. Yo he visto cómo alguien que llevó a Cristo a una persona, esa persona se salva y el que lo llevó a Cristo se regresa a las drogas. Yo he visto. Yo lo he visto. Gente que predica y el que le predicó sí se salva y la primera persona termina en el infierno. Es bien común eso. Yo lo he visto. Por eso el apóstol Pablo decía: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido niñero de unas personas, yo venga a ser descalificado. El apóstol Pablo sabía que podía ser descalificado. El apóstol. El judío le pasó eso. ¿Cuántos millones de judíos fueron a la condenación eterna? Porque rehusaron recibir al Hijo. La Biblia dice bien clarito: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces aquí la Biblia nos enseña que no tropieces por el hombre, que no tropieces por el hombre, porque el hombre siempre es mentiroso, pero Dios siempre es veraz. ¿Cuánta gente no ha tropezado por el hombre? Pero en el juicio final nadie va a tener excusa, porque Dios en su palabra dice todo. Todo. Sí, los que dan mal ejemplo, los que te predican y ellos son borrachos, los que te predican y son adúlteros, los que te predican, etcétera, y dan mal ejemplo, van a tener su juicio. Pero no por eso tú debes de tropezar, porque si no todos tropezaríamos. Ay, miren los judíos, ellos nos dieron la Biblia y véanlos, los peores asesinos de la historia han sido judíos. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías que Hitler tenía familia judía? ¿Tú sabías que los más grandes ateos de la historia eran judíos? Se cree que Nietzsche probablemente tenía familia judía. Los que inventaron parte de la teología del nazismo, Marx y Engels, Sigmund Freud, muchos tenían linaje israelí. Los más grandes ateos mundanos paganos han sido judíos. Los más grandes enemigos del cristianismo han sido judíos torcidos. Un judío inventó la bomba atómica. Entonces, ahí Dios te dice: cuídate, porque Dios siempre es veraz y el hombre es mentiroso. Qué interesante, ¿verdad? Tú vienes aquí por Jesús, tú estás caminando por Jesús. Mucha gente, ¿cuánta gente no sale de iglesias porque dice: ay, vi algo que no me gustó? Pues sí, mientras no te prediquen falsa doctrina, mientras ese no sea el problema, no tienes por qué salirte. Me vio feo, me miró feo, no me saludó. Esos son inmadureces. Mientras no sea porque estén predicando mentiras, no te puedes salir. Si es porque te predican mentiras, ahí sí salte y córrele. Pero mucha gente se sale por tonterías. Me vio feo, no me saludó, etcétera. Eso no es excusa. Ya pasó. Si no, todos tropezaríamos. Ve al judío, ¿cómo están los judíos? Ellos eran el olivo natural, nosotros éramos el olivo silvestre, y nosotros contra naturaleza, por la fe en Cristo, fuimos injertados en el olivo natural. Pero Dios dice de los judíos que si ellos creen y se arrepienten, creen en Jesús, en Yeshua, poderoso es Dios para volverlos a injertar en el olivo. Shimon Peres, el presidente de Israel, acaba de fallecer. ¿Dónde está él? Él no creyó en Yeshua. Él apoyaba a los homosexuales. Muy aplaudido por el mundo, famoso, lo que quieras, presidente de Israel, lo que tú quieras. Pero si no tiene a Jesús, está en el infierno. ¿Por qué? Porque Jesús es la única forma en la cual Dios nos perdona. Jesús dice: vengan a mí para que tengan vida, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Jesús dice que el que le oye al que le envió no vendrá a condenación. Bueno, el verso 5 nos dice: y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿porque aún soy juzgado como pecador? La mentira del hombre y el pecado del hombre hacen resaltar la justicia y la gloria de Dios. Esto es difícil de entender.
porque los judíos no creyeron, ¿el evangelio fue desacreditado? No, ¿verdad? Al contrario, fue aceptado por todas las naciones. Entonces, abundó para su gloria, ¿verdad? Esto es importante que lo medites. Pero dice, ¿por qué aún soy juzgado como pecador si mi pecado hizo que la gloria de Dios abundara más? Bueno, porque Dios es justo y te tiene que juzgar. Cuando tú tienes un cuarto con tinieblas y prendes la luz, por así decirlo, la luz es glorificada cuando tú prendes la luz porque venció a las tinieblas, ¿verdad? Algo así. Cuando alguien está en pecado y se manifiesta la gloria y el juicio de Dios, Dios es glorificado, aunque esa persona con ese pecado Dios se vea santo. Quiero explicarlo con palabras que me dé a entender. La santidad no brilla más si no es comparada con un pecado. Por ejemplo, imagínate que ves un ancianito de sus bodas de oro de 50 años de casado y ves un hombre que se divorció, se recasó 7 veces. Ya ancianitos los dos. Júntalos. El que llegó a las bodas de oro comparado con el que se divorció 7 veces, ¿cómo se ven? Pues el fiel resalta muchísimo comparado con el otro, ¿verdad? Así. Aquí dice la Escritura, por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. Resaltó más su gloria, resaltó más su santidad, resaltó más su poder. Tú, por ejemplo, si tú consideras que estás viviendo en santidad, cuando tú te acercas a una persona que no está viviendo en santidad, tú sientes en tu interior que esa santidad en la que estás viviendo resalta en tu interior. Tú lo sientes, no es presunción, no es que tú estés jactándote, pero se siente. ¿Cómo sabes que estás en santidad si no es porque te expones enfrente de una persona que se drogue, que diga groserías? La boca, por ejemplo, si tu boca no profiere groserías ni palabras corrompidas, si tú te acercas a alguien que sí lo dice, tú te sientes mal y la luz está aumentándose cuando se presenta frente a unas tinieblas. Eso es lo que dice la Biblia. Dios es glorificado. Cuando un pecador no se arrepiente y no recibe a Cristo y no cree en Él y se va al infierno, la gloria de Dios aumenta porque Dios hizo justicia contra un rebelde. Cada día hay gente que se va al infierno. Todos los días gente se va al infierno. Se cree que cada día mueren 100,000 personas en el mundo. 100,000. Y la mayoría de ellos van al infierno. Cada vez que un pecador se va al infierno, Dios no aparece como malo. Ay, un Dios enojado los mandó al infierno. No, Dios aparece como justo delante de su creación. Qué bueno, Señor, mandaste un rebelde al infierno. Mandaste un pecador que se rebeló contra un Dios santo. Y la gloria de Dios abunda más porque Dios hizo justicia. Y eso nos dice el libro de Romanos. Qué precioso, ¿no? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pablo nunca dijo eso. ¿Hagamos males para que vengan bienes? ¿Peca más para que Dios te dé más gracia? No. Ellos torcieron el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Era, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso no significa que peques para que venga más gracia. Significa que donde sea una colonia de drogadictos como esta, de ladrones, de rateros, de prostitutas como esta colonia, ahí es donde Dios va a derramar su poder, su amor, su misericordia, su gracia, sus milagros, sus sanidades. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No significa que pequen más para que venga más gracia. ¿Me entienden? ¿Me voy a entender? Entonces a Pablo lo calumniaban porque él decía eso, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ah, entonces tú dices, pequemos para que Dios mande más de su poder. No, Señor. Y mucha gente cree eso. Estoy bajo la gracia. Y sigue mal. Miren, gracia no es permiso para pecar. Gracia es poder para obedecer. Gracia es que puedas dejar la droga en un solo día. Eso es gracia. Gracia es que puedes dejar el pecado sexual en un día. Eso es gracia. Gracia es el poder que Jesús compró en la cruz para dejar el pecado y vivir una vida nueva. Eso es gracia. Qué interesante, ¿verdad? Ahora entramos en lo más
profundo y poderoso del capítulo 3 de Romanos. La médula espinal, no solo de Romanos, del Evangelio completo. Es la médula espinal, y quiero que no pierdas la atención. Y la médula espinal es: Dios siempre es veraz y todo hombre mentiroso. Fíjate, que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando la comparación de judíos con gentiles, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Esto es algo que toda persona tiene que entender. Todos necesitan ser salvados. Todos van rumbo a condenación si no creen y reciben y obedecen a Jesús. Todos están bajo pecado, hasta el sumo sacerdote de los judíos, hasta él. Muchos de los católicos que adoran, porque dicen veneramos, no es cierto, adoran. Y venerar también es pecado, porque solo al Señor tu Dios honrarás y servirás. Muchos de ellos no entienden que también los apóstoles y María pecaron porque no leen Romanos 3. Dice: todos están bajo pecado. Todos. La abuelita buenita que se murió, bien bonita, se quitaba el pan de la boca y lo daba a sus hijos y a sus nietos, bien bonita, pero idólatra hasta los huesos, al infierno. Porque todos están bajo pecado. Eso tiene que entrar profundo en nuestras mentes. Todos. Dalai Lama, todas esas gentes que se rapan las sienes, ¿verdad? Y creen que por meditar van a llegar arriba. Todos están bajo pecado. ¿Qué significa esto? Que si tú te enfrentas a un Dios santo bajo pecado, vas a tener problemas. ¿Qué más? Todos necesitan salvarse. Todos necesitan convertirse. Todos necesitan arrepentirse. Entonces, cuando alguien dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, si yo creo, mis hijos se salvan. No, Señor, tienen que nacer de nuevo ellos voluntariamente. Ahí no dice que Dios los va a obligar a salvarse, o que Dios los va a salvar obligatoriamente aunque estén viviendo en pecado. Vamos a seguir analizándolo. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. El hombre hace santos. Dice, ay, fueron muy buenos, los canonizan, ya son santos. Mentira, la Biblia dice, no hay santo como Dios. Solo Dios es santo, dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Solo Dios es santo. ¿Dónde dice? Pues, por ejemplo, Ana, la esposa de Elcana, cuando le pidió a Dios un hijo y le dio a Samuel, ahí dice que solo Dios es santo. Dice, no hay santo como Jehová. Pero la Biblia también dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 1 y 2, que somos santificados cuando invocamos el nombre de Jesús. Y Él nos santifica para poder dejarnos entrar al cielo. Entonces, todos esos hombrecitos que canonizan, que hacen santos, son viles pecadores delante de Dios. La Escritura lo enseña. No hay justo, ni aun uno. La Biblia dice que solamente hay uno que nunca pecó, que nunca se halló engaño en su boca. ¿Quién es? Jesús. El apóstol Pedro, en las cartas del Pedro, narra que Jesucristo fue el que nunca pecó y nunca se halló engaño en su boca. Y como Él es justo, Él puede justificar al impío por la fe en Él. Es el único que puede justificar. Todos están bajo pecado. Todos. Fíjense, sigamos leyendo. Verso 11. No hay quien entienda. Antes de que Dios te revelara la verdad de su palabra, tú estabas en tinieblas. Hacías lo malo y lo disfrutabas. No solo hacías lo malo, disfrutabas haciendo lo malo. No entendías absolutamente nada. No entendías ni el ABC, ni el 1, 2, 3 de la voluntad de Dios. No entendías lo mínimo básico, esencial para agradar a Dios. Ni yo lo entendía. Estábamos completamente en tinieblas. Jesús tuvo que ir por nosotros, porque no entendíamos. Éramos reprobados, muertos en delitos y pecados. ¿O a poco no? ¿O a poco no? ¿No éramos reprobados en cuanto al conocimiento de Dios? En idolatrías, en pleitos, en vicios, en cosas.
religiones falsas. ¿Qué más dice? No hay quien busque a Dios. Ni tú ni yo le dábamos la gloria a Dios. Vivíamos nuestra vida como si nada. Te levantabas en la mañana, te bañabas, desayunabas, te ibas a trabajar, te ibas a la escuela. En la tarde hacías no sé, algún deporte, veías un programa, no sé, tu día, y te ibas a acostar como si nada. ¿No buscabas a Dios? ¿No te interesaba Dios? ¿Dios no estaba en tus pensamientos? ¿Vivías tus días sin Dios? ¿Te acordabas tal vez un domingo? El día te levantabas y sí, ya me voy a la escuela, jugabas, desayunabas, estudiabas, llegabas a la casa, veías la tele, te dormías y no pensaste en Dios en todo el día. Vivías una vida sin Dios. No sabías que estabas muerto en delitos y pecados y ibas rumbo al matadero, no sabías. Estábamos ciegos. Jesús tuvo que venirnos a alumbrar y darnos cuenta de nuestra mugre. Imagínense que yo pusiera a trabajar aquí a los albañiles, pero en la noche y sin luz. Y les prendo la luz después de terminar de trabajar. Dicen, estoy más sucio de lo que pensaba. Así pasa. Cuando la luz de Jesús te alumbra, dices, se estaba pero si bien cochino del pecado. Y eso es lo que Jesucristo hace. Y el capítulo 3 de los Romanos es para mostrarnos que todos se tienen que arrepentir. Todos se tienen que convertir. Todos tienen que nacer de nuevo. Todos tienen que nacer del agua, nacer de nuevo y nacer del Espíritu. Todos. Hasta Bergoglio. Y que lo haga rápido porque le queda poco tiempo de vida. ¿Verdad? Dice aquí la palabra, verso 12. Todos léanlo conmigo. Verso 12. Todos se desviaron. ¿A qué se desviaron? A prender veladoras a los muertos, a prender veladoras al yeso, a la pintura. Miren, una pintura de esa mona que los mexicanos adoran, yo la puedo romper y no tiene poder para defenderse. Eso es desviarse del culto al Dios verdadero, al Dios invisible que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que vemos y lo que no vemos, al Dios eterno, Dios todopoderoso, al cual nunca nadie ha visto ni le puede ver. Terminaron adorando ya esas pinturas, esculturas. Se desviaron. Terminaron desviándose de la verdad de Dios, incinerando a sus muertos cuando Dios prohíbe la incineración en su palabra. Desviándose, haciendo rezos tontos repetitivos como mantras, imitando a los hindús y a los musulmanes. También ellos hacen mantras. ¿Tú sabías que los hindús hablan en lenguas con el kundalini? ¿Tú sabías que los árabes pueden hablar en lenguas también? Ellos hacen mantras. Mantra es repetir algo muy rápido. Torcieron incluso la Biblia, aunque la Biblia no se puede torcer, ellos son los torcidos. Haciendo mantras, repitiendo frases, y Jesús enseñó que a él no le gusta que hagan eso. Mateo 6. Todos se desviaron de alguna u otra manera. Todos. Recuerda cómo estabas desviado. Acuérdate. ¿Para qué te tienes que acordar? Para que la verdad de Dios abunde para su gloria, para que veas cuán glorioso y bueno es Él, que estamos literalmente muertos en delitos y pecados. Y Efesios nos dice, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, juntamente con Cristo nos dio vida. ¡Pum! Y se nos abrieron los ojos. Y por su palabra entendimos su voluntad. Éramos reprobados, estábamos muertos en vida. Dice, aún se hicieron inútiles. Éramos inútiles para servir a Dios. Éramos inútiles. Dios no nos podía usar porque estábamos sucios, mugrosos, corrompidos, torcidos, muertos y ciegos. Así estábamos. El capítulo 3 nos narra cómo es la condición del hombre antes de nacer de nuevo. ¿Cómo haces a un santo, a alguien que no ha nacido de nuevo? Imposible. Imposible, es un vil pecador. ¿Tú sabías que la mayoría de las personas que el catolicismo canonizó están en el infierno? Y le prenden veladoras y le hacen rezos, pero la realidad es que están 6,000 kilómetros abajo de tus pies quemándose y con gusanos en tinieblas, y le rezan a alguien que los va a recibir en el infierno a ellos si no se arrepienten. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
y todavía dicen, yo creo que sí me voy al cielo, yo soy bueno, yo no he matado, no he robado. Ajá, ciego. ¿No sabes que eres completamente reprobado delante de la presencia de Dios? Que cuando llegues al cielo va a ser solamente para que te juzguen, y los ángeles no te van a querer ni tocar porque vas a ser un asco frente a los ángeles. Los ángeles te van a ver como leproso. Los ángeles te van a ver como algo repugnante, lleno de vómito del pecado. Así es un pecador en la presencia de Dios. Como algo repugnante, como algo asqueroso. Así es el pecador. Así Dios ve al pecador no arrepentido, no convertido, no salvo por la fe en Cristo. Asqueroso, repugnante, ropas raídas, mugrosas y sucias. Guácala, fuera de aquí. Mugre, tóxico, apesta, fuera. Es así el pecador cuando intenta entrar al reino de los cielos. Se ve como basura, al fuego. Dios lo quiere restaurar, Dios lo quiere perdonar, Dios lo quiere sanar, Dios lo quiere levantar. Pero están ciegos. Creen que con su idolatría Dios los va a dejar entrar al cielo. Creen que con su pecado Dios los va a dejar entrar al cielo. Pero en cuanto mueran, van a ver la podredumbre y sus vestidos raídos y se van a aterrar. Porque después de la muerte, su verdadera condición espiritual les es revelada. Yo lo he visto en sueños. La gente, cuando la luz de la gloria de Dios se les revela, la gente se aterra. Yo lo he visto. En sueños, en visión. Cuando alguien muere sin Cristo y sus ojos espirituales son abiertos después de la muerte, se aterra viendo la mancha de su pecado sobre su cuerpo. Es terrorífico eso, yo lo he visto. Pero este capítulo 3 es un capítulo indispensable para que la persona que quiera buscar qué dice la Biblia, qué hay que hacer para llegar al cielo, lea este capítulo y se dé cuenta que lo primero que tienes que hacer es reconocer tu naturaleza caída, tu naturaleza corrompida, tu naturaleza pecaminosa. Si no te das cuenta quién eres y cómo te ve Dios, no vas a poder entender cómo puedes ser salvo, limpiado y regenerado. Pero tienes que pasar por Romanos 3. Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. La persona que se crea más buena en el mundo, la Biblia enseña que esa persona, su garganta es un sepulcro abierto, es una tumba abierta con huesos podridos. Así es la boca del hombre, huesos podridos. Ay, seguro mi abuelito, mi abuelita está en el cielo porque eran muy buenos. La realidad es que si los juzgara solamente por su lengua, su pura garganta era huesos podridos, un sepulcro abierto. Sin Cristo, todos están perdidos. Todos. Veneno de áspides, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Era muy buenecito, nada. Su pura lengua es veneno. No hay nada útil en nosotros para Dios. Dios tiene que hacernos nueva criatura y por su poder regenerarnos y usarnos. Pero nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Nada. Él es quien hace la obra. Toda la gloria es para Él. Entonces, ¿por qué te jactas? No te puedes jactar. No te puedes jactar. Porque acuérdate de dónde te sacó Dios y quién eras y cómo eras delante del Señor. Yo no era drogadicto, yo no era prostituta, yo no vendía droga, yo no mataba. Bueno, ellos tienen la ventaja de que ven un poquito más quiénes son ellos mismos. Si tú tuvieras ojos para ver, te darías cuenta que no hay mucha diferencia delante de Dios entre un asesino y un inconverso. No hay mucha diferencia. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No conocieron el camino de paz. No saben cómo llegar al cielo. No saben. Yo he visto en visión y en sueños la cara del pecador cuando muere en pecado. Yo lo he visto y es algo aterrador. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
no tienen temor de Dios. Usan el nombre de Dios como si nada. Hacen lo malo y no le tienen miedo a Dios. ¿No le tienen miedo a Dios? El pecador muerto no le tiene miedo a Dios. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, los dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Los 613 mitzvot, los 613 mandamientos de Moisés. ¿Cuál es el propósito? Que te des cuenta, tú y yo, de que estamos completamente perdidos, que no pudimos hacer absolutamente nada bueno, que no pudimos guardar ni uno solo de los mandamientos de Él. La ley no está para que la guardes y te salves. La ley no es, ay, ya no voy a comer cerdo, voy a guardar el sábado, me voy a circuncidar, voy a presentar los sacrificios, voy a honrar a mi padre y a mi madre, voy a dar el diezmo y me salvo. No, la ley es para que te des cuenta que todo lo que tenías que hacer para irte al infierno, lo hiciste y con creces. Ese es el propósito de la ley, fíjate, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley te muestra el estándar mínimo de santidad para entrar al cielo. La ley te muestra el estándar mínimo de santidad para entrar al cielo. La ley no está puesta para salvar. La ley es un espejo. La ley es un espejo para que cuando leas la ley te veas a ti y te des cuenta que tú en tus fuerzas y por tu poder no tienes ni esperanzas de entrar al cielo. La ley es para que te des cuenta que en tu esfuerzo humano no tienes ni la menor posibilidad de entrar al cielo. Necesitas un Salvador que venga y haga la obra en ti. Y si no lo tienes, estás en problemas. Y ese es Jesucristo, que dijo: el que a mí viene no lo echo fuera. Esta es la diferencia entre la ley y la gracia. Muchos dicen: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ya puedes no obedecer la ley para salvarte. No. Esto es complicado de entender, pero es necesario entenderlo. La ley no te salva si la guardas. Es el Espíritu Santo de Dios que viene a morar dentro de ti cuando le entregas tu vida a Cristo y Él te cambia para ser obediente. Entonces, verso 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Si tú le vas y le preguntas a la mayoría de la gente en la calle, dices: ¿tú crees que si te mueres te vas al cielo? Sí. ¿Por qué? Pues soy bueno. ¿Seguro? Sí. Si les empezaras a leer los 613 mitzvot, cierran la boca y se van llorando. Ese es el propósito de la ley. Entender nuestra condición antes de nacer de nuevo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tú puedes usar la ley para predicarle a alguien. Tú puedes usar los versículos de Deuteronomio, de Levítico, donde dice: no consultarás a divinos, ni brujos, ni hechiceros, ni magos. Y ahí veo falsos pastores haciendo magia en las iglesias. La Biblia dice: ni magos. Y el mago es el que hace truquitos de magia blanca, según eso. El mago es el que te hace un truquito de cartitas, así de un sapo, de un conejo. La Biblia dice: ni magos. Tú vas con alguien que va con un brujo, que le hacen limpias, que le leen el tarot, que le leen las cartas, que va a shows de magos, de ilusionistas, y le dices en la Biblia donde dice que no, se quedan aterrados. Los estás convenciendo de pecado usando la Biblia para que toda boca se cierre y todos queden convictos bajo el juicio de Dios. Le estás mostrando a todas las personas, a amas de casa, respetables y honorables, a hombres trabajadores, íntegros, respetables y honorables, a toda persona, licenciados, ingenieros, arquitectos, trabajadores honrados, religiosos. Les estás demostrando con la Biblia que ellos, si mueren en pecado sin convertirse a Cristo, son viles criminales delante de Dios. Eso les estás demostrando.
Y la gente no quiere aceptar en su mente que es un vil criminal delante de Dios. El pecador ya así en drogas ya de plano no le queda de otra y lo sabe, no lo puede esconder. Pero el ama de casa que no es drogadicta no quiere aceptar que es una vil pecadora delante de Dios. Y si no lo acepta, Dios no la va a salvar. Porque Dios salva a los que necesitan ser salvados. Dios no va a salvar al que no pida ser salvado. El ama de casa que dice: yo no me drogo, yo no fumo, yo no soy adúltera, yo no hago pecados escandalosos, ¿de qué necesito ser salvada? Yo soy buena, está ciega. Jesús no la va a salvar a ella. Jesús va a salvar al que reconoce su propio pecado. Y tú y yo lo reconocimos porque leímos la Biblia, y la Biblia dice: los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¡Ah! De veras, yo he dicho muchas. Si has codiciado, no podrás entrar al reino de Dios. ¡Ah! Yo he codiciado todos los días. Y te das cuenta y te aterras que eres un vil pecador que vas rumbo a condenación. Y los ángeles se van a gozar cuando arrojen a ese rebelde al lago de fuego. Y ahí es cuando dices: necesito ayuda. Ahí es cuando dices: necesito ayuda. ¿Qué hago? No me puedo salvar. ¿Qué hago? Rompí la ley de Dios millones de veces. ¿Qué hago? Y ahí es donde entra Jesús. Ahí es donde entra el Salvador de los débiles. Ahí es donde entra el Salvador de los pecadores. Ahí es donde entra Jesús de Nazaret a los que quieren ser salvados, porque no todos quieren ser salvados. Ahí Jesús entra solo a los que sí quieren ser salvados. Tú y yo que estamos escuchando la palabra de Dios con atención. Gloria a Dios, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Dios profetizó que enviaría a alguien que salvaría a todos de sus pecados. Y estas profecías están en la ley. Cuando habla de ese corderito de la expiación, en la Pascua, en los profetas, en Isaías 53, habla de Jesús. Salmos 22, Tehillim 22, dice que será traspasado sus manos y sus pies, y su ropa será repartida, echada en suertes. La ley y los profetas profetizaron que Dios enviaría a ese Salvador, porque si no, todos estamos en problemas. Pecamos contra un Dios santo, y por la misma razón por la cual un juez mexicano no puede exonerar a un asesino violador, aunque se arrepienta, es por la misma razón por la que Dios no puede exonerar a un pecador que ha roto su ley, si no es con un sacrificio expiatorio. Esa misma razón se llama justicia. Si tú no castigas a un asesino violador, eres un corrupto. Y Dios no es un corrupto. Dios es justo y es santo. Dios tiene que castigar al pecador. Entonces Jesús se presenta como sacrificio expiatorio en nuestro lugar. Expiación es cambiar, quitar, redimir con su propia sangre ese precioso Jesucristo. Y esta es la médula espinal del Evangelio. Es la médula espinal. ¿Por qué tu vecino no te hace caso? ¿Por qué tu trabajador no te hace caso? ¿Por qué tu amigo de la escuela no te hace caso? ¿Por qué tu abuelita, tu tío, tu primo no te hace caso? Que se arrepientan y le entreguen su vida a Jesús y le obedezcan. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta la grande ira que está sobre de ellos y que van a enfrentar a Dios. No se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Pero cuando lean la Biblia con fe, se darán cuenta. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por medio de la qué? Dios te justifica no por guardar los 613 mitzvot. Dios te justifica por tener la fe de Jesús. Y entiendan algo. Tener la fe de Jesús no significa decir solamente creo y recibo. Obedecer a la fe es obedecer lo que Jesús dijo. Entonces Dios considera que tú estás en la fe y tienes la fe no solamente porque dices creo, sino porque obedeces al autor de esa fe. La Biblia se contradice al decir, bueno, no es guardando la ley y luego sí es guardando la ley. No se contradice.
Porque la ley de Moisés no es la misma que la ley de Cristo. La ley de Cristo es más alta y a veces hasta más difícil. La ley de Moisés dice no codiciarás, no adulterarás, pero Jesús dice si tú miras a una mujer para codiciarla y eres adúltero. La ley de Moisés nos dice de un hecho adulterio, pero la ley de Cristo nos dice ni siquiera ver. Entonces es evidente que tú necesitas un poder que te cambie, porque tú no puedes. Necesitas un poder que venga y se te meta y te cambie desde adentro. Y ese poder, que no solo es un poder, es una persona, es el Espíritu Santo que viene y te regenera desde adentro. Y es lo que nos dice la carta de Tito, el lavamiento y la regeneración por el Espíritu. Es esa promesa que Dios dio, que dice, recibirán poder y será derramado desde lo alto el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo es el que te justifica, el que te santifica, el que te regenera desde adentro y te cambia. Es Él. Cuando tú pasas tiempo leyendo la Biblia, el Espíritu Santo está operando dentro de ti, te está cambiando. Y necesito que me cambie rápido, tiene que ser esto rápido. Y Él lo quiere hacer. Y te cambia desde adentro por su misericordia y por su amor. Verso 23, médula espinal, tiene que estar subrayado en tu Biblia. Tiene que estar subrayado en tu Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este verso es fundamental. Católico, si tú no naces de nuevo por la fe en Cristo y te arrepientes de falsas doctrinas como los sacramentos, no te bautizas de adulto por la fe en Cristo como dice la Biblia, no dejas el culto a los yesos y pinturas, tú no puedes decir yo busco a Dios a mi manera, yo oro a Dios, Dios te pido esto y lo otro. Dios no te va a escuchar si tú no te acercas a Él a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús dijo, pidan al Padre en mi nombre y yo lo haré. Mucha gente dice, yo le pido a Dios, yo le pido a Dios. Aquí dice que como pecaste, estás destituido de la gloria de Dios. Pecador que no se acerca a Dios por Cristo, Dios no lo va a escuchar. No lo va a escuchar. Bendíceme, te pido, ayúdame. No lo va a escuchar. Si tú no vienes a través de lo que Jesús hizo en la cruz, a buscar a Dios a través de esa obra redentora, Dios no te va a escuchar. Entonces, esos que caminan de rodillas kilómetros y kilómetros golpeándose las espaldas para ir a rezarle a una mona en el Distrito Federal, no los va a escuchar Dios. Esa puerta está cerrada, pero Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, todo pecador no nacido de nuevo está destituido de la gloria de Dios. Dios no le va a hablar. Dios no le va a responder. Dios no va a estar con él, porque está destituido. ¿Y qué es destituido? Desechado. ¿Qué es destituido? Echado fuera. ¿Qué es destituido? No participando. Si tú le dices a un incrédulo, pídele a Dios, estás predicando mal. Pídele a Dios, estás predicando mal. Dios no lo va a oír. Le tienes que decir que venga Cristo y solo así lo va a oír. Si esa persona no está lavada y cubierta con la sangre de Jesús, Dios no lo va a escuchar. Dios solo escucha oraciones de personas lavadas en la sangre. Dios no va a escuchar a un impío pecador muerto en delitos y pecados que no esté lavado en la sangre. Si tú le dices a un pecador, pídele a Dios, te estás equivocando. Dios no lo va a escuchar. Le tienes que predicar, arrepiéntete, entrégale tu vida a Jesús y así Dios te va a escuchar. Si no entras por esa puerta que es Cristo, no te va a oír. En vano lo hacen. Están gastando sus fuerzas. Y tú y yo lo hicimos muchas veces. Pídele a Dios, tú busca a Dios. ¿A cuál Dios? Está como Hermelito, mi hermano. Lo tuvimos que corregir para decir, él decía, busca a Dios, Dios está en todos lados, tú pídele a Dios, pero ¿cuál Dios? La Biblia dice, Jesús es el nombre sobre todo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos.
Tú no te puedes acercar a Dios si no es invocando el nombre de Cristo. Jesús lo enseñó: pidan al Padre en mi nombre y yo lo haré. No dice que oren cerrando la oración en nombre de Dios. Dice: en mi nombre yo lo haré. Este es el único método para entrar al Padre, para que Él te escuche y te reciba. Y esto es la estrategia bíblica. Si yo te digo: bueno, si quieres venir a mi casa, vete por esta calle, esta otra calle, esta otra calle. Y tú dices: no, yo me voy a ir por donde yo quiera y voy a llegar a tu casa. No vas a llegar. Así Dios marcó el camino al cielo. Si tú te quieres ir por otro lado, lo más probable es que termines en el infierno. Jesús marcó el camino es su palabra. Y acá se acabamos. Verso 24: siendo justificados, o sea, perdonados, justo, gratuitamente. No es guardando los mandamientos, es un regalo, gratis. El perdón al pecador es gratis, por su gracia. Gracia viene de la palabra regalo, don. Dios te quiere regalar el perdón, Dios te quiere regalar la salvación de tu alma. Y ese regalo, si se pierde, Dios te quiere regalar la salvación, pero quiere que la cuides. Jesús dijo: el que permanezca firme hasta el fin, este es el que será salvo. Y dice: cuídate que nadie te quite tu corona, y el que permanezca firme hasta el fin, no borraré su nombre del libro de la vida. Dando a entender que sí se pueden borrar los nombres del libro de la vida. Pero es gratis esta salvación, es gratis. Y aquí viene la noticia triste, fíjense. Aquí viene lo que a mí me duele. Lo siguiente que te voy a decir es la noticia triste. Billones de personas van a terminar en el lago de fuego por rechazar un regalo gratis. ¿Sabes cuánta gente no estudia la carrera, siendo que el gobierno mexicano te da becas para que puedas estudiar? ¿Cuánta gente no estudia? Y ya en estos tiempos estudiar es gratis casi, por flojos. Y cuando pasa el tiempo y ahora sí les sufren económicamente porque no estudiaron, se dan golpes de pecho: yo pude haber estudiado y por eso estoy así sufriendo porque no estudié. ¿Cuánto más con la salvación eterna de su alma? Lamentándose por la eternidad, quemándose en el fuego que no se apaga, en el gusano que no muere, en las tinieblas de afuera. Pude haber sido salvo, me predicaron el evangelio, era gratis, y yo por amarla al mundo no hice caso. Ya no hay remedio. Eso va a ser lo que más les va a doler a los del infierno, que era gratis. Este verso gratuitamente no lo leían los católicos cuando el catolicismo vendía, decía: paga tanto dinero y sacamos a tal alma del purgatorio de tu familiar. Ahí dice que es gratis. Paga esta manda y Dios te responde. Claro que no, ahí dice que es gratis. Paga la misa del bautizo, paga la misa de esto otro, 30,000 pesos. La Biblia dice que la salvación es gratuita. Dice: justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo, por gracia. Se van a dar de topes cuando la gente se pierda que desechó un regalo gratuito. Eso va a ser lo que más les va a doler. Era gratis. Imagínate que tú vas al súper, compras la comida y al que viene atrás de ti le sale muchísimo más barato lo que compró, solamente porque pidió las ofertas que leyó. Y a ti no te lo hicieron válido porque no pediste la oferta. ¿Por qué? Ya pagué yo tanto y ni menos de la mitad le salió. Yo hubiera podido ahorrar, y te enojas. ¿Sabes por qué fue? Porque el otro fue más atento y el otro sigue buscando las ofertas. Yo soy un pecador que está buscando la oferta de mi salvación que se compró en la cruz y es gratis. Gracias, Señor, la recibo. Si tú vas distraído por la vida amando los deportes, amando las riquezas, Dios no va a tener la culpa que te pierdas. Pero si tú eres consciente de que la voz del Espíritu Santo te está hablando en tu conciencia que necesitas ser salvado, te salvas. ¿Verdad? Ya vamos a acabar. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre. La Biblia deja bien claro, la salvación es por fe, no por obras. Pero las obras manifiestan que tu fe es real. Y si no tienes obras, ¿qué significa? Que no tienes fe tampoco. Y no esperes que eso te salve. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, no María, que dicen que nunca pecó. La Biblia dice aquí que el que nunca pecó es Jesús, porque le llama el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué hago para salvarme? Primero, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Es ver en la Biblia, ¿qué dice la Biblia que es pecado? Y si tú lo estás practicando lo que la Biblia dice que es pecado, detente y no lo hagas más. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es pedir perdón. Arrepentirse es dejar de hacerlo. ¿Qué es pecado? Pecado es lo que la Biblia dice que es pecado. Eso es pecado. Pecado no es lo que yo creo que es pecado o lo que no creo que es pecado. Pecado es lo que la Biblia dice que es pecado. Primero te tienes que arrepentir. Para de pecar. Segundo paso, invoca a Jesús. Pídele a Él, porque Él está vivo, Él oye. Pídele que te salve. Jesús dijo: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El que guarda mi palabra no verá muerte, no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Solo en Jesucristo hay perdón de pecados. Dile a Jesús, a Él. Yo no te puedo salvar. A Él, Él está vivo. Él hizo los oídos, Él es el autor de la vida. Él tiene oídos y escucha. La Biblia dice que Jesús tiene los ojos de Dios, esos 7 ojos que se pasean por toda la tierra. Dios es, hablando del Apocalipsis, de que una de las características de Jesús es que Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Del Cordero. Háblale. Sálvame, Señor Jesucristo. Lo que hiciste en la cruz yo lo recibo, me arrepiento, te entrego mi vida, pero abre tu boquita y dile que te salve. Este Salvador solo salva a los que le piden que lo salve. Jesucristo, sálvame. Creo en ti, te recibo, me arrepiento. Sálvame, Señor Jesús. Tú eres el Salvador de los pecadores. Yo lo he creído, yo lo he escuchado. Me arrepiento. Sálvame. Entra en mi corazón, cámbiame, Señor, cámbiame. Solo tú puedes cambiar al hombre desde adentro por tu Espíritu Santo, por el lavamiento, por la regeneración de tu espíritu. Y si lo haces con fe y lo haces demostrando que estás arrepentido, te salva, instantáneo. Sin obras, instantáneo. ¿Qué hacer? Ahora tienes que obedecer la voz del Espíritu, obedecer su palabra y obedecer lo que Él dijo. Eso es cuidar tu salvación. Eso es caminar en la fe. Pero en el momento en que tú dejes de obedecer y te hagas pagano y te metas al alcohol otra vez, veas películas asquerosas, salgan de tu boca cosas asquerosas, te vayas y te metas otra vez a revolverte en el pecado sexual, en ese momento esa fe ya no es válida, porque caíste de la gracia. Gálatas nos enseña que sí se puede perder la salvación, sí se puede caer de la gracia. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. El apóstol Pablo tuvo que volverle a predicar a los de Galacia para que se volvieran a arrepentir, porque cayeron de la gracia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para faltar a la fe? Jesucristo te salva, pero tienes que ir con Él y guardar la fe, obedecer la fe. Y en cuanto tú lo haces, la Biblia dice, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que entra y te cambia. Si tú no puedes vencer al cigarro, al alcohol, las groserías, etcétera, 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 es porque no tienes al Espíritu Santo. Y si no lo tienes, es porque no lo has pedido. El bautismo del Espíritu Santo es una doctrina 100% bíblica. Y si no hay Espíritu Santo, no hay regeneración. Un nuevo hombre. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cuál es ley? La de Moisés. Jesús te salva sin las obras de la ley. No significa que ahora tú vas a ser ladrón, desobediente, avaro, codicioso, etc.
Pero significa que cuando tú vienes a Cristo, Él no te dice, primero obedece la ley y luego te salvo. Te salvo en este momento. Y te doy mi espíritu para que ahora puedas ser obediente. Pero ¿qué pasa si dice, yo ya recibí a Cristo, yo ya soy salvo, Jesús me salvó por la fe, pero sus frutos son de muerte? Por supuesto que no, porque la evidencia de tu salvación es la regeneración por el Espíritu. Si no hay una regeneración evidente, si no estás creciendo de gloria en gloria en el conocimiento de Dios, es que el Espíritu Santo no está adentro. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Cuál es la evidencia que alguien se salvó? Su vida a lo largo del tiempo va de gloria en gloria, no va para atrás. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Pablo está disertando y Pablo está diciendo, los judíos que guardan la ley, los mandamientos, todo lo que quieran, tienen que entrar por la fe de Yeshua si quieren ser perdonados. Si no, no serán perdonados. ¿Y sabes cuánto judío quiere ser salvo por guardar la ley sin Jesús? ¿En nuestros días? Imposible, no se puede. Esta preciosa carta de Romanos, este precioso capítulo 3, antes de empezar a disertar de la verdadera gracia de Dios, de la salvación por gracia, de la justificación gratuita por la fe, nos muestra la condición caída y pecaminosa del hombre y qué es lo que el hombre tiene que reconocer en su corazón antes de ser salvo. ¿Qué es? Su pecaminosidad y su rebelión contra un Dios todopoderoso. Si no reconoce eso, no se salva, porque Jesús no va a venir a salvar a alguien que no reconozca que está en pecado, porque Jesús salva a los pecadores arrepentidos. Tú y yo tenemos esperanza, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Si tú dices, yo quiero ser salvo, repite conmigo. No, pero permíteme, repita conmigo. Señor Jesús, yo creo que tú estás vivo, que tú resucitaste, que tú moriste por mí en la cruz y que yo soy un vil pecador, que he hecho todo lo malo, que me he rebelado una y otra vez contra ti, y en mis fuerzas no tengo esperanza, no tengo alternativa, no tengo posibilidad de entrar al cielo. Por eso te pido que me perdones, Dios, y confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Jesús, entra en mí, dame tu Espíritu Santo, sálvame, justifícame, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Te entrego mi vida, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Y esto no es con una religión de hombres, esto lo hiciste directo con Dios, directo con Él. Jesús está vivo, Jesús escucha, Jesús resucitó. Jesús se le apareció a Pablo después de la resurrección, después de haber ascendido. Se le apareció a Pablo y le habló. Jesús es el mismo ayer y por los siglos. Él es el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, es uno con el Padre, y Él salva a los que creen en Él. Y ya para terminar, es importante que tú, yo sé que ya sabes estos temas, que tú repases estos fundamentos de la fe, porque hay muchos enemigos de la cruz de Cristo que predican evangelios torcidos y diferentes, que no se sujetan a la sana doctrina. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana que nos permites predicar tu evangelio, estudiar este pasaje precioso de Romanos 3. Quieras tú, Señor, que toda persona que escuchó el evangelio permanezca, persevere en tu palabra, persevere en tu doctrina. Que los que faltaron, Padre Celestial, se aperciban porque ya estamos en la última hora,
para que no sean dejados. Te amamos con todas nuestras fuerzas, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Dios, por tu amor, por tu gracia, limpia nuestro corazón. Señor, a veces sentimos como que nos falta un poco más. Te pedimos que lleves a buen término la obra que iniciaste en nosotros, esa regeneración por el Espíritu, ese lavamiento por la palabra, Señor. Tállale, Señor, tállale. Quita lo que no te agrada, añade lo que agrada. Y aunque duela, quita, Señor, lo que no te gusta. Toda mancha, toda arruga, quítala, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.